microtaller, de innovación acelerada a la respuesta a la pandemia. Quiero saber, por favor, si me pueden informar a través del chat si nos están escuchando bien, si se oye, si no existe ningún problema. Sí. Buenas tardes, si se escucha bien. Muchísimas gracias, Marcos. A su orden. Ok, me presento, mi nombre es Ninfa Rivero, soy gerente de mercadeo de Benanchán y les queremos dar las gracias a todos ustedes por escoger nuestras actividades y formar parte de ellos. El objetivo de esta nueva edición del microtaller es dar lineamiento sobre cómo hacer innovación en un momento de restricciones y crisis, aportando modelos sencillos de aplicación práctica para empresas y emprendedores. Los queremos invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram, @Benanchán_oficial, y en Twitter nos pueden encontrar con @Benanchán. Pueden seguir los detalles a través de esta red con el hashtag Innovación Benanchán. Les pido por favor a todos que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para poder tener mejor recepción de la actividad. También los invito a que cuando el ponente esté por terminar haga sus preguntas y respuestas. Igual durante la actividad pueden escribir sus dudas en el chat para ir respondiéndoselas a cada uno. Les quiero presentar a nuestro ponente de hoy. Él en otros años ha participado aquí con nosotros en Benanchán y es un honor volverlo a tener después de aproximadamente 2 años. Él es Alejandro Rivera. Él es graduado de Ingeniería en la Universidad Simón Bolívar, posee un MBA y posgrado en Finanzas de UCAP, egresado del programa ejecutivo del IESA, es profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar, Universidad Metropolitana y la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de ADEM Business School para diversas sedes de Latinoamérica en las cátedras de Innovación y Liderazgo. Y actualmente es miembro fundador y director de LIC Gerencial Consultores, Formación Smart y Academia Gerencial. Señor Alejandro, nuevamente para nosotros es un gusto y un placer tenerlo acá en Benanchán. Bienvenido y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Ninfa. Gracias a todos. Voy a ir compartiendo la pantalla. Y bueno, encantado de estar con ustedes en esta actividad. Ya creo que está todo organizado y ya vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Y como está esta lámina de presentación de Benanchán, bueno, aprovecho para agradecer a Benanchán, a Ninfa y todo lo que ha sido esta programación y esta coordinación para estos microtalleres online que se están realizando. Para nosotros es importante, para mí, poder compartir, y creo que va a ser interesante este tipo de actividades. Fíjense que hemos titulado la actividad Innovación Acelerada Respuesta a la Pandemia, porque entre otras cosas, a todos nos agarró, por decirlo en criollo, fuera de base. De golpe, de un día para otro, tuvimos que ir a nuestras casas. Había una cuarentena radical. Los negocios se frenaron, se desaceleraron, cayó el consumo y tuvimos cada quien desde su trinchera, es decir, desde su empresa, emprendimiento, desde su negocio particular, etcétera, ver cómo podía hacer. Y eso significó que de alguna manera, bueno, unos hicieran algunas cosas. Lo primero fue, vamos a hacer teletrabajo. Lo segundo fue, bueno, ¿qué productos se van a vender? ¿Cuáles son prioritarios? Y ese trabajo lo hizo prácticamente todo el mundo desde su perspectiva particular. Y detrás de esas actividades que cada uno de nosotros hicimos, hay una innovación, acelerada por las circunstancias, acelerada porque no había otra opción. Y ahí tuvo que haber originalidad, creatividad, probar cosas. Y conozco de mucha gente que empezó a probar, ofrecer sus productos por redes sociales, ver qué cosas se podían hacer. Y eso ocurrió en Venezuela, pero ocurrió en cada país de América Latina y del mundo. Es decir, que las circunstancias, la pandemia, nos obligó a hacer una innovación acelerada, donde algunos lo han realizado en una forma más consistente, han tenido más impacto, y otros, bueno, les ha costado un poquito más y van
pues, ¿no? Cifra bruto ha caído en los países, también el desempleo, los indicadores económicos. Vamos a hablar hoy circunstancias que han ocurrido. Fíjense que normalmente hay un factor que le damos mucha importancia, que es la creatividad. Y decimos, bueno, que hay que ser creativos para que se nos ocurran cosas. Si yo soy creativo, se me ocurren cosas, y dentro de esas cosas hay una innovación que puedo realizar. Y entonces vamos con un primer concepto, que es la creatividad en la capacidad de conectar ideas para desarrollar nuevos conceptos. Y este concepto lo aplicamos cotidianamente. Alguien, por ejemplo, que tiene una ferretería y se han caído las ventas, bueno, él dice, bueno, este es mi negocio, pero ¿qué pasaría si yo empiezo a ofrecer mis productos por Instagram? Cuando estoy haciendo ese ejercicio mental, es conectar ideas para desarrollar un nuevo concepto. Un e-commerce de ferretería, por ejemplo. Es decir, que la creatividad se va a dar en cosas cotidianas que pensamos. Y es muy importante entender la diferencia entre creatividad, invento e innovación. Y lo vamos a ver. Yo he querido y he estructurado esta actividad que tiene dentro de marco 55 minutos para tratar de transmitir el máximo de conceptos, el máximo de metodologías, de manera que al final de este día ustedes digan, me llevo herramientas para aplicarlos en mi negocio, en mi trabajo, ¿verdad? O en mi emprendimiento. Ese es el objetivo. Por eso en algunos momentos voy a ir un poco más rápido y en otro momento voy a tratar de explicar con más detalle a qué se refieren estas cosas. Bien, decíamos que hay tres conceptos que surgen mucho cuando hablamos de creatividad e innovación. Uno es creatividad, otro es inventar, los inventos, y el tercero es la innovación. Podemos decir que creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y relaciones. Un invento es algo que yo desarrollo, pero fíjense la diferencia. Eso que yo desarrollo puede tener impacto en el mercado o puede no tener impacto en el mercado. Si no tiene impacto en el mercado, se queda como un invento. Yo puedo inventar cualquier cosa. Ahora, si eso que yo invento tiene impacto en el mercado, pasa de ser un invento a ser una innovación. Entonces, fíjense que la innovación es la implementación de esas ideas en el mercado. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense a alguien muy creativo que tiene una heladería y dice, oye, voy a desarrollar un helado con sabor a tierra. Bueno, eso es un acto creativo, lo está pensando, se le ocurren muchas cosas. Pero resulta que si empieza a mezclar cosas y lo produce, eso es un invento. Es un invento, a lo mejor no le gusta a nadie y se quedó como un invento. Pero imagínense que ese invento lo presento en el mercado, a la gente le gusta y lo empiezan a consumir. Entonces, una innovación. Fíjense, creatividad generan inventos que cuando los realizo y tienen impacto en el mercado, es una innovación. Y eso es una diferencia importante. Se dice que la creatividad es importante en las empresas porque es la materia prima de la innovación. Y fíjense este esquema que lo ilustra perfectamente. ¿Cuál es la relación entre creatividad e innovación? Lo muestra este esquema, que tiene del lado izquierdo como si fuera un embudo. Y entonces, del lado izquierdo, yo tengo muchas ideas. Ahí está la creatividad. Pero esas muchas ideas que en una empresa grande, por ejemplo, típico de empresas muy grandes como las transnacionales, oye, estamos levantando ideas. Y entonces en cada departamento, cada persona genera unas ideas y eso pasa a una fase de acción, un comité que la está evaluando, una fase de interés, una fase de deseo. Y después de muchas ideas que se recaban, sale un producto o servicio que se lanza a nivel de innovación y tiene impacto en el mercado. Es decir, muchas veces entendemos que las grandes empresas hacen, por ejemplo, búsquedas de sugerencia de ideas, hacen tormentas de ideas
ideas innovadoras para mejorar y optimizar. Eso está muy bien, pero es solamente una parte de la ecuación. Es la parte izquierda de ese embudo. ¿Qué ocurre con esa parte izquierda y cómo yo voy de la parte izquierda, que son las ideas, a la parte derecha, que es algo que produzco, lanzo y tiene impacto en el mercado? A través de procesos, procedimientos, recursos, metodología, tecnología, estudios de mercado, etc. Por esa razón, yo puedo tener del lado izquierdo de ese esquema una idea maravillosa, pero a lo mejor está muy adelantada. Por ejemplo, la telemedicina es una idea maravillosa, pero resulta que en América Latina nosotros hemos podido hacer telemedicina hace 10 años atrás y no se hace porque culturalmente cuesta aceptarlo. Es decir, que no basta que tenga la idea, no basta que tenga la tecnología, sino que tiene que estar adecuada al momento, a la cultura. Por esa razón, la pandemia aceleró todos los procesos digitales, ¿verdad? No nos dio chance a que nos adecuáramos, simplemente nos empujó, ¿verdad? Y así existe que para yo evaluar un proyecto hay unas fases. Ahora, ¿cuántas ideas se necesitan? Miren esta estadística tomada a partir de muchas empresas que hacen innovación. Se estima, promedio, que se requieren 3.000 ideas crudas para pasar a una fase de idea mínima de selección. Es decir, tiene coherencia la idea, vamos a analizarla. De esas 300, pasan a una idea como de evaluar el proyecto, 125 pequeños proyectos. De ahí pasan a 9 proyectos significativos. De ahí pasan a 4 esfuerzos de desarrollo importantes, hay que meterle dinero. Y de ahí salen 1.7 lanzamientos comerciales, de los cuales 1 tiene éxito comercial. Fíjense, muchas ideas que van tamizándose a través de es factible la idea, existe la tecnología, es económica, dan los números para lanzar, el mercado está dispuesto a aceptar esa idea. Todo eso son parámetros de evaluación para una idea. Es decir, la idea puede ser muy buena, pero resulta que el costo de la idea es muy alto y la gente no va a pagar eso. Entonces, vuelvo atrás. O la idea es maravillosa, pero no tengo la tecnología. Fíjense que este embudo es muy interesante y a veces ocurre que yo puedo tener una buena idea, pero a lo mejor no la he contrastado con el mercado, con la tecnología, con la estructura de costos, con lo que está dispuesto un consumidor a pagar por ella, etc. Y eso hace que muchas ideas se queden en el camino y sean pocos las que se convierten en una innovación. Ahora bien, para que la creatividad tenga impacto, se requieren 3 componentes. Los 3 componentes de la creatividad son los siguientes. Primero, necesito experiencia. En el campo que usted esté. Yo estoy en el campo de la tecnología, yo estoy en el campo de la producción de alimentos, yo estoy en el campo de los polímeros, de los plásticos, no importa. Si usted quiere hacer innovación, tiene que tener y quiere tener impacto, su idea creativa, tiene que conocer a fondo ese tema. Lo segundo, o el segundo componente de la creatividad, son dotes de pensamiento creativo. Es la flexibilidad e imaginación. Es pensar fuera de la caja. Es que se me ocurren cosas diferentes. Y el tercer aspecto es relativo a la motivación. Un afán interno por resolver un problema es la paciencia, la perseverancia, la pasión que le ponemos a las cosas. Estos 3 elementos tienen que estar conjuntamente en el mismo momento para tener un acto creativo. Fíjense, estos 3 elementos yo los puedo sintetizar con 3 imágenes. Un cerebro, conocer del tema. Los bombillos de colores, pensamiento divergente, creativo. Y el corazón como símbolo del trabajo, del esfuerzo. Decía Tomás Alva Edison, que fue un gran inventor, hizo muchas patentes, que
para tener impacto en la creatividad, él decía, se requiere 99% de sudor y de trabajo y 1% de inspiración. Fíjense, Edison le daba mucho esfuerzo a la motivación, a la perseverancia. Y por eso nos decía 99% de sudor, de trabajo y 1% de inspiración. Bien, fíjense entonces que la creatividad es importante, no solamente como materia prima de la innovación, sino también es una competencia vital en el sentido de que nos sirve para generar procesos de negociación, formas para encarar problemas. Y en la Venezuela actual, que tiene muchas carencias, la creatividad tiene mayor importancia porque es de forma creativa que tenemos que encarar todas las restricciones que nos ocurren permanentemente en nuestras empresas y en nuestros emprendimientos. Fíjense, la creatividad consiste en formar combinaciones nuevas de elementos que ya existen. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de este gran artista, Pablo Picasso, que él, bueno, desarrolló todo un concepto en las artes plásticas y una vez leyendo yo su biografía, él comentaba que cuando él era muy joven, el artista ese que ven arriba a su izquierda, Henri Matisse, toda la pintura mundial giraba en torno a las obras de Henri Matisse. Y él, que era joven, que había ido de España a Francia, estaba conociendo las obras de Henri Matisse. Todos los artistas querían ser como Henri Matisse. Y él dice que estando en Francia, él, contemplando y conociendo la obra de Henri Matisse, tuvo acceso a esculturas de arte africano, como la que ustedes ven ahí. Y de alguna manera empezó su mente a mezclar dos cosas que estaba viendo, el arte de Matisse, los colores, la forma de Matisse, pero también esos cuerpos que reflejaban ese arte africano. Y de esa mezcla salió mucho del arte que hoy vemos, ¿no? Como este, por ejemplo, son obras de Picasso. Esta se ve claramente esa mezcla entre Matisse y ese arte africano, de esa forma que mostraban en la madera, ¿verdad? Y así como esta y muchas otras obras que realizó Picasso, mezclando mentalmente esos dos conceptos que tenía hasta ese momento. Es decir, que de mezclar conceptos es una forma interesante, inteligente de hacer innovación y de hacer cosas creativas que tengan impacto, como las que ustedes están viendo. Bueno, dice Jacques Foster, un autor de libros que ha trabajado mucho el tema de creatividad, él dice, una idea creativa no es más ni menos que una nueva combinación de viejos elementos. Sintetiza lo complejo en algo asombrosamente simple. Y es un poco este concepto de combinación de mundos remotos. Entonces, la combinación de mundos remotos es la forma eficaz de ser creativo. Y hay dos casos, y ya paso a otro tema, de combinar mundos remotos. Son casos de alto impacto en lo que fue la innovación de su momento. El primero fue el desarrollo de la imprenta. Gutenberg combinó el mecanismo de prensar el vino y el proceso de agujerear monedas e inventó la imprenta. Imagínense, un invento trascendente que sigue vigente hoy en día. Y así como Gutenberg combinó dos cosas que estaban ahí para dar origen a una nueva, de la misma manera ocurrió con Gregor Mendel, ¿verdad? Un monje, biólogo, que combinó matemáticas, algo que estaba ahí, con la biología para crear los principios de la genética moderna. Es decir, combinar mundos opuestos. Por ejemplo, ya hemos visto, ¿qué hizo Amazon? Amazon combinó el comercio con la tecnología de Internet. El comercio que había existido toda la vida
con el Internet y hizo el e-commerce. Y así es combinar mundos que parecieran remotos. Y de eso vamos a hablar a lo largo del día. Fíjense, la creatividad es una competencia que se puede aprender. Y esto es muy importante. Yo lo comento mucho cuando doy clases. ¿Por qué? Porque hay gente que se acerca y dice, profesor, es que yo soy administrador o yo soy contador, a mí no se me da la creatividad, etcétera, etcétera. Y no es así. La creatividad es una competencia. Y como competencia la puedo aprender. Hay unas metodologías, hay unos procesos. Y eso es interesante porque lo podemos ir aprendiendo. Existen muchas herramientas para desarrollar la creatividad y que son herramientas que ustedes pueden desarrollar en su emprendimiento, en su departamento, en una empresa fabril, en un departamento de investigación y desarrollo, en una empresa de servicio, etc. ¿Para qué usaría yo estas herramientas de creatividad? Para generar ideas de mejora, ideas de innovación. Yo las voy a nombrar, muchos conocen las primeras como el brainstorming o lluvia de ideas, como los mapas mentales, pensamiento convergente, los 6 sombreros para pensar, la actitud transgresora, el método Scamper, la caja morfológica, el coraje de revista, entre otros. Cada una de estas es una herramienta que yo la puedo usar. Le he puesto aquí una dirección de ese ebook que escribí yo que se llama Desarrolla tu creatividad. Es un ebook que expone cada una de estas herramientas con detalle para que ustedes la apliquen en su puesto de trabajo. Pueden tomarle una foto a ese link y después que termine la actividad se meten y pueden bajar los ebooks. Está el ebook Desarrolla tu creatividad que le va a dar todas estas herramientas que estamos conversando. Tome de foto y continuamos. Fíjense, las herramientas de creatividad nos van a dar ideas, nos van a ayudar, nos van a dar la materia prima para hacer innovación. Y la innovación, que es lo que vamos a trabajar en los próximos minutos, es un concepto interesante y tiene muchas definiciones. A mí me gustan algunas como esta. Es la capacidad de estructurar una idea y traducirla en un producto o servicio que tenga impacto en el mercado. Entonces, piensen cada uno de ustedes en su trabajo. Piensen en una idea. Si esa idea la ejecutan y funciona, ya tiene impacto en el mercado o en la empresa o en el producto o en el servicio que le aplican, eso es una innovación. Y entonces se van a dar cuenta que innovación no es solamente para las grandes empresas, para las empresas de tecnología, no. Innovación la podemos hacer en una fábrica o en un comercio cualquiera, porque vamos a ver que hay distintos tipos de innovación y lo vamos a ver más adelante. Es decir, que veíamos un primer concepto de innovación. Hay otro concepto de innovación que me gusta mucho, se los quiero dejar aquí, que dice, innovar y explotar con éxito nuevas ideas. Sencillo. Innovar es cuando yo desarrollo una idea y funciona. Y entonces vamos a ver que hay 3 tipos de innovación. El primer tipo de innovación es la innovación radical. Ya no vamos a ampliar en ella. El segundo tipo de innovación es la innovación incremental. Y luego han surgido en los últimos años una innovación que le llamamos innovación estratégica, que apunta más hacia los modelos de negocio. No nos vamos a referir mucho a ella el día de hoy, pero para que se hagan una idea, innovación estratégica es Airbnb. Innovación estratégica es Uber. Innovación estratégica es Netflix. Es decir, son modelos de negocio totalmente diferentes. Innovación estratégica fue Amazon en su momento. Es decir, hoy las empresas están haciendo aceleradamente innovación estratégica con modelos como, por ejemplo, Dropbox, o nosotros en la empresa humildemente hacemos una innovación estratégica en nuestros modelos de negocio. Es decir, que la innovación estratégica tiene que ver cómo nosotros ajustamos
nuestros productos y servicios para que los podamos comercializar de una forma diferente. ¿Ok? Vamos a ver entonces, vamos a centrarnos de aquí en adelante sobre innovación radical e innovación incremental. Estas dos innovaciones se aplican para productos y para servicios también. ¿Cuál es la diferencia entre innovación radical e incremental? Veámosla. En una época, hace 200 años, antes de que Thomas Alva Edison desarrollara el famoso bombillo eléctrico, alumbrábamos con queroseno. Y esas lámparas de queroseno tenían un espacio para poner el queroseno, una mechita, y ya ustedes las conocen. Y resulta que podíamos mejorar eso. Y cuando lo mejoramos, para que el almacenamiento del queroseno durara más, la mechita fuera más larga, o lo que sea, es una innovación incremental. Pero pasamos de esta lámpara de queroseno a la primera bombilla que desarrolló Thomas Alva Edison. Hay una innovación radical, porque fue una transformación tecnológica. Y fíjense, después de esta innovación radical, que fue la energía, el bombillo eléctrico, han venido cambios como este bombillo, los primeros, luego los segundos, los terceros, y cada uno de estos es una innovación incremental de algo que fue desarrollado a principios del siglo pasado. Fíjense, esa innovación ha ido mejorando, pero la innovación radical fue cuando pasamos de la lámpara de queroseno a la bombilla eléctrica. Innovación incremental, entonces, se suele interpretar como la mejora continua de las formas o tecnologías existentes. Y es típico que un software, una cámara, un celular, un vehículo, entre un año y otro, le mejoran cosas. Esas mejoras que le hacemos al producto son mejoras incrementales. Y son bienvenidas porque la gente las requiere. Eso quiere decir que yo puedo mejorar en forma incremental mi empresa si yo tengo una máquina tapadora de envase, porque estoy en el negocio de los cosméticos, y si yo hago un ajuste para que en vez de tapar 1000 frascos por hora, tape 2000, eso es una innovación incremental en ese proceso. Entonces, la innovación incremental está cercana de todos. Si el SAIME, por ejemplo, pasara de entregar los pasaportes cada 6 meses a entregarlos una vez cada mes, a una innovación incremental. Es decir, que en procesos de cualquier tipo, cuando yo los optimizo, cuando yo los mejoro, cuando yo acorto los lapsos, cuando disminuyo el desperdicio, cuando reduzco la merma o la cantidad de fallas, es una innovación incremental. Luego tenemos la innovación radical, que es algo nuevo para el mundo, un progreso con respecto a una tecnología y metodología ya existente. Entonces la innovación radical es más difícil de conseguir, no es fácil. Fíjense, y voy para atrás. La innovación incremental, ¿quién me la puede decir? El cliente. Pregúntenle al cliente. Y si el cliente dice, es que te demoras mucho en entregarme el producto y yo reduzco el tiempo, es una innovación incremental. Si el cliente te dice, es que hay un porcentaje muy alto de fallas y yo reduzco ese porcentaje de fallas, hay una innovación incremental. El problema con la radical es que el cliente no te lo puede decir porque no lo conoce. De ahí viene esta famosa lámina que se usa mucho. Henry Ford dijo, si le hubiesen preguntado a los consumidores qué querían, me hubieran dicho un caballo más rápido. Y eso lo que transmite es que la innovación radical, la gente no lo sabe, y como no lo sabe que existe, no se lo puede imaginar. No se lo podía imaginar una secretaria que hacía cartas a máquina que iba a llegar el correo electrónico. Si le hubiéramos preguntado a esa secretaria, te diría una máquina más rápida, más eficiente, que borre, pero no se le hubiera ocurrido un correo electrónico. Y de esa manera, las innovaciones radicales
son difíciles de que te la diga el cliente. Fíjense que Henry Ford, que se le atribuye la línea de producción y fue una gran innovación en su momento, probablemente no hubiera innovado, no hubiera pensado que en un futuro las líneas de producción la harían robots, ¿verdad? Y eso es una innovación radical totalmente cuando hemos desplazado la mano de obra. Ahora bien, fíjense, lo mismo ocurrió con la innovación radical del iPhone. Cuando sale el iPhone, nadie hubiera pensado que en un aparato tú pudieras tener correo, fuera cámara eléctrica, cámara fotográfica, fuera un reloj, tuvieras agenda y de paso pudieras llamar por teléfono. Y eso fue una innovación radical. Y con el pasar del tiempo, eso que fue radical empiezan a mejorarse, otras empresas toman esa innovación y la empiezan a utilizar, etcétera, etcétera. Es decir, que la innovación radical son cosas nuevas para el mundo. Ejemplo, la energía nuclear, la energía eólica, las turbinas, el fax en su momento, por ejemplo, el pendrive que sustituyó al disco. Cada una de estas han sido innovaciones radicales. Una innovación radical se distingue por 3 razones. Tiene atributos y rendimientos totalmente nuevos. Multiplica el rendimiento por 5 más y representa por lo menos un 30% de reducción de costos. El típico es la cámara fotográfica. Ustedes seguramente no saben, sus papás sí, que en una época uno ponía un rollo de fotografía y después de tomar la foto, que el rollo era de 36 fotos, por ejemplo, lo mandabas a arreglar. Bueno, esa tecnología, cuando llega la cámara digital, es eliminada. Tiene atributos y rendimiento totalmente nuevos. Multiplica el rendimiento por 5 más. Imagínense, 36 fotos y las primeras cámaras podían hacer 1000 fotos en baja resolución. Representa un 30% de reducción de costos. Claro, no había que revelar. Es decir, que la cámara digital de fotografía es un ejemplo típico de innovación radical. La innovación radical y la incremental se ve perfecto en este esquema. ¿Por qué? Porque este esquema lo que nos muestra es cuando estamos en horizontal, estamos mejorando con escaloncito, es una innovación incremental. Pero cuando yo logro una mejora, el eje de la Y mejora el rendimiento, hay un brinco en color azul, en un corto periodo de tiempo, es una innovación radical o disruptiva. Entonces, en este gráfico podemos ver un producto que va mejorando poco a poco y luego llega una innovación incremental y luego llega una innovación radical y dispara el rendimiento hasta otro nivel. Un ejemplo fue el pendrive y hoy ya ni lo usamos porque los almacenajes son en la nube. El pendrive quedó obsoleto. Como quedó obsoleto los disquetes. Y así cada tecnología va generando una innovación radical cuando se cambia la tecnología y una innovación incremental cuando se va mejorando. Recuerden que los primeros pendrive eran de poquitos megas, luego iban a gigas y la otra vez vi un pendrive de 1 tera y ya es pequeñito y está al alcance de cualquiera. Este gráfico muestra cómo se da la innovación, tanto incremental como radical. La pregunta que a estas alturas deberíamos pensar, ¿dónde puedo hacer innovación? ¿Queda la innovación solamente para empresas telefónicas, para Google, para Amazon? Y la respuesta es no. La podemos hacer en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay innovación en esto que yo he denominado el arcoíris de la innovación. Podemos hacer innovación en nuevos productos. Si usted saca un champú y luego saca la versión champú con anticaspa, es un nuevo producto. Si yo saco el champú y le agrego un champú con aloe vera, es un nuevo producto y yo puedo estar lanzando nuevos productos. Si estoy en alimentos, yo puedo sacar una mermelada y puedo sacar la mermelada con vitamina D y es un nuevo producto.
Es decir, que nuevos productos es cuando yo tengo un producto original y le voy agregando atributos, lo voy mejorando. Y yo puedo hacer nuevos productos cambiando el empaque, cambiando la configuración, agregándole productos, etc. Ahí yo puedo hacer nuevos productos. Nuevos servicios. Yo puedo hacer innovación si tengo un servicio. Imagínense que soy un hotel y a partir de ahora voy a invitar a los huéspedes a que tomen un city tour. Es un nuevo servicio y yo estoy agregando. Cuando yo agrego un nuevo servicio, estoy haciendo innovación. Entonces, puedo hacer innovación en nuevos productos, en nuevos servicios, en nuevos procesos de tecnología. Cuando yo incorporo en mi fábrica una máquina más rápida, estoy haciendo innovación. Si yo tengo un sistema de facturación en Excel y compro un sistema Profit, yo estoy haciendo innovación. Si yo tengo Profit y me voy a SAP, estoy haciendo innovación, porque estoy incorporando tecnología. Estoy haciendo innovación si tengo un grupo de vigilantes y cambio por un sistema de cámara y tengo 2 vigilantes viendo unos computadores. Cuando yo hago eso, estoy haciendo innovación. Nuevas experiencias es innovación. Y hay empresas que por su tipo de negocios tienen que desarrollar experiencias. Por ejemplo, Disney. Tienen gente haciendo innovación pensando nuevas experiencias. El Circo del Sol. Los que están en el negocio del entretenimiento tienen que pensar en nuevas experiencias. Yo recuerdo aquí un caso de lo que tiene que ver con pensar en el cliente, con pensar en dar calidad y dar innovación. Una vez hablando con la persona que dirigía la escuela Disney, la Universidad Disney, él me decía que esas palmeras que uno ve cuando va a los parques Disney, esas no son originales para nada de la ciudad de Orlando, que les cuesta mucho mantenerlas de pie. Porque se caen, cada vez que hay una ventolera se les caen. Pero ellos decían, y yo les decía, bueno, pero ¿para qué las tienen? Ellos dicen, porque para un turista que va a Orlando, a los parques, es una experiencia maravillosa cuando va llegando a ver esas palmeras a lo largo de la autopista. Fíjense, esas palmeras forman parte del pensar cuál es la experiencia para la persona cuando está entrando a los parques. Todo está pensado. Y entonces, dependiendo del tipo de negocio, hay personas que tienen que estar pensando en la experiencia de usuario y cómo yo hago una innovación incorporando una experiencia que no tengo y que puede generar valor para ese cliente, para esa persona, y me vuelva a visitar y al final sea un cliente fiel y leal. Otra forma donde yo puedo hacer innovación es nuevas estrategias y también puedo hacer innovación en nuevos mercados y finalmente puedo hacer innovación cuando hago alianzas estratégicas. Es decir, el ámbito donde yo puedo hacer innovación no es pequeño, es grande y por eso los invito a que esto no se quede en un conocimiento. Un conocimiento, oye, ya yo sé de proyectos, ya yo sé de Lean Manufacturing, ya yo sé de método, a ver, cualquier cosa, PNL, yo ya sé cómo funciona el PNL. No, la innovación no es para saber, es para aplicar estas cosas en cualquier ámbito de trabajo. El que ustedes estén, ustedes pueden aplicar innovación. Vamos a continuar y veamos algunas cosas adicionales. 3 precondiciones para la innovación. ¿Qué cosas me ayudan previamente para yo hacer innovación? 1. Tiempo para innovar. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces las empresas están tan abocadas al cumplimiento de su presupuesto, a hacer las cosas que tienen que hacer, y entonces se olvidan de pararse, pensar y dedicarle tiempo a repensar los negocios, a ver dónde puedo hacer innovación. Entonces necesito tiempo para innovar. El segundo aspecto es la diversidad.
¿Qué significa la diversidad? Y me quedan 20 minutos, voy a acelerar. Significa que yo tengo que tener en los equipos que hacen innovación de distintos departamentos. No pueden ser todos ingenieros industriales de la Católica, no. Me interesa que hayan ingenieros industriales de la Católica, ingenieros de la Simón Bolívar, pero me interesa que haya un sociólogo, me interesa que haya un administrador, y si hay un farmacéutico o un médico, también ayuda. De diversas edades, ayuda. De diversas razas, diríamos, si estuviéramos fuera de Venezuela, de diversas razas. Todo, la diversidad es muy importante. Hay un ejemplo clásico de una empresa de juguetes, que los que diseñaban los juguetes siempre eran unos blancos caucásicos, bueno, y dejaron de producir juguetes para las minorías norteamericanas y al final se fueron quedando atrás. Y eso tiene que ver porque requerimos la diversidad para poder tener puntos de vista al momento de desarrollar una innovación. Y el tercer aspecto, tiempo para innovar, diversidad, es esto que yo he llamado las nuevas conexiones y conversaciones. ¿Qué significan las nuevas conexiones y conversaciones? Significan que yo tengo que aprender de otras empresas, aprender de otras industrias, relacionar cosas de mundos opuestos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera la oportunidad de ir a un parque Disney, cuando regrese a Caracas, él debería decir, ¿qué cosas de lo que aprendí y vi en un parque Disney puedo aplicar yo a mi empresa? Fíjense, esa relación es muy importante para hacer innovación. Le voy a poner 4 ejemplos muy rápidamente. Primer ejemplo, cuando Henry Ford desarrolló la línea de montaje, fue una innovación. Y le preguntaron, señor Ford, ¿cómo se le ocurrió a usted hacer una línea de montaje? Porque hasta ese momento todo era artesanal. Y él dijo, yo lo aprendí porque una vez en los mataderos de Chicago, vi que la res la montaban en un riel y cada carnicero sacaba su parte. Y a partir de ver eso, yo ideé la línea de montaje. Segundo ejemplo, cuando al fundador de Federal Express le preguntaron, señor fundador de Federal Express, ¿cómo se le ocurrió hacer el sistema de distribución de la cual todos los paquetes van a un centro modular, central, y de ahí van al punto, y no como era antes, que de cada punto A iba a un punto B y se cruzaba eso? Él dijo, cuando ella era joven, trabajaba de office boy y sabía que los bancos, los cheques iban a la cámara de compensación, que era una sola, y después se devolvían al banco de origen. Y de ver cómo funcionaban los cheques, se me ocurrió el sistema de distribución de Federal Express, que fue pionero y una gran innovación en su momento. Fíjense, es un segundo ejemplo. Tercer ejemplo. La industria norteamericana se ve debilitada por los vehículos japoneses. 1980 y principios de los 90. Y los japoneses con la Toyota invaden el mercado, Toyota, Honda, etc. Y le preguntan a los japoneses, ¿cómo se le ocurrió desarrollar el concepto de just in time, justo a tiempo? Tener pequeños tamaños de lote, que el consumidor casi que escoja el color del vehículo. Y los japoneses le dicen, lo aprendimos visitando Norteamérica. Entonces los americanos dicen, pero nosotros no tenemos eso. Sí, pero cuando nosotros fuimos a Norteamérica, fuimos a los automercados. Y veíamos que los automercados sacaban de un anaquel un producto. Y vimos que rápidamente lo reponían. Y preguntamos a la persona, ¿de dónde lo saca? De un almacén que tenemos en el automercado. Y le preguntamos, ¿qué pasa cuando se acaba? Pedimos a la planta. Entonces ellos, viendo conceptualmente que quien activa la línea de producción es el consumidor cuando lo toma, una cosa que los industriales han llamado sistema ALAR, era lo contrario a lo que existía en ese momento, que era el sistema empujar, el sistema push. La industria de construcción y fabricación de vehículos fabricaba en Detroit y llenaba y vayan a vender.
y los japoneses hicieron un sistema de alarma. Es decir, con este tercer ejemplo, las nuevas conexiones y conversaciones, lo que yo puedo aprender de otra industria. El cuarto ejemplo es en Cemex. Cemex hizo un plan estratégico y vieron que era un alto valor agregado, un alto interés por el cliente que entregaran el concreto rápidamente. Ciudad muy grande, y cuando tú tienes una construcción y te estás esperando que llegue el concreto, si pasan 2 horas o 3 horas, es 3 horas que tienes la obra parada. Entonces ellos se prepararon, hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuál es la empresa a nivel mundial que tiene el mejor delivery? Piensen ustedes, ¿cuál es esa empresa que tiene el mejor delivery? Seguramente muchos pensaron Pizza, pero no es Pizza. Cuando ellos investigaron, la que tenía la velocidad de respuesta mayor era el 911 de Dallas. Imagínense, un servicio de emergencia tenía tiempo de respuesta menos de 4 minutos. ¿Y sabe lo que hicieron nuestros amigos de Cemex México? Se fueron a Dallas a estudiar cómo funcionaba el 911 y se dieron cuenta que para poder tener un tiempo de respuesta de menos de 4 minutos tenían que tener sistemas de GPS en los camiones, tenían sistemas de radio, tenían camiones equidistantes en cualquier punto de la ciudad. Bueno, eso que vieron ellos de ambulancias, bomberos, del sistema 911, lo copiaron y lo llevaron para la Ciudad de México y se lo aplicaron a toda la industria del concreto. ¿Saben cuál fue la propuesta de valor? Entregamos concreto en cualquier parte de Ciudad de México en menos de 20 minutos. ¿Y qué logró eso? ¿Qué logró esa innovación? Logró que prácticamente se tomaran todo el mercado para ellos y eso lo fueron aplicando en otras ciudades a nivel mundial. Fíjense, quiere decir que aprendemos a partir de otras empresas. Hay 2 casos clásicos, se los comento y voy a otro punto. Son las pasantías que hacen ejecutivos de alto nivel de una empresa con otra. Por ejemplo, hay un proyecto muy grande que tiene Google con la empresa Procter & Gamble. Ellos ejecutivos se van, un grupo de 4 o 5 ejecutivos de Procter & Gamble a trabajar 6 meses en Google y viceversa. ¿Por qué lo hacen? Para aprender las técnicas, la metodología y llevarse conceptos que puedan aplicar en su industria. No voy a poner ejemplos de esta práctica que han sido fabulosos, porque estoy corto de tiempo. Hay otro intercambio tremendo entre PepsiCo y Toyota, pero lo que hay detrás de eso es aprender de otro tipo de industria. ¿Cómo puedo hacer innovación? Primero, con un pensamiento que es transgresor, ir contra la corriente y pensar que a veces podemos hacer innovaciones en cosas muy pequeñas. Pongo este ejemplo de un adolescente que se preguntó en los Estados Unidos en un concurso de bachillerato de innovación. Él se le ocurrió cuánto estará gastando el gobierno en imprimir todos los papeles que imprime. Y entonces empezó a investigar qué tipografía, la tipografía es la fuente de letra. Y vio que una fuente de letra que consumía más tintas que otras, investigó todas las fuentes, cuáles son las que se usaban, cuánta tinta consumían, y al final concluyó que hay un tipo de letra que si todo el gobierno de Estados Unidos lo hizo en Washington, la utilizara, ahorrarían 400 millones, ese estado, 400 millones de dólares al año. Entonces, el cambio, la innovación, era solamente en que todos usaran el mismo tipo de letra. Es decir, con esto les digo que hay innovación en cualquier proyecto, en cualquier cosa. Hay que ver los detalles. ¿Ok? Siempre me preguntan cómo puedo hacer innovación en pandemia. Y bueno, ya hemos visto que la pandemia aceleró la innovación. Vamos más rápido y vamos a ver, por ejemplo, que lo primero que aparecieron fueron los respiradores.
Aquí ven respiradores en la Universidad de Santiago de Chile, en Costa Rica. Abajo hay unos respiradores que se hicieron abajo a la derecha en Santo Domingo, en distintas localidades en Argentina. Cada país, a partir de una problemática, sus estudiantes, sus emprendedores empezaron a desarrollar cosas que nos acelera y obliga a de las otra cosa que se puso a la moda y que rápidamente fue una reacción de innovación en función de un problema. La innovación ha estado presente en los distintos ámbitos de la pandemia. Han salido aplicaciones desde las muy famosas en Corea y China, que controlan la persona que tiene, por dónde camina, dónde está su casa, etcétera, hasta apps que te permiten hacer mediciones o que te hacen pruebas, etcétera. Es decir, todo eso ha funcionado, ni hablar de las innovaciones de las vacunas, que son detrás de esas vacunas hay años de innovación y de investigación, pero también le quiero comentar este caso muy particular. Lysol, una empresa de la industria química, desinfectante, es líder su marca en desinfectantes del hogar y de la industria. Bueno, en forma temprana, primero porque ellos están en el negocio de la higiene, ellos en forma temprana desarrollaron una nueva unidad de negocio. ¿Cuál fue la unidad de negocio? Hicieron en marzo y abril del año 2000, desarrollaron una unidad de negocio que asesora y da consultoría sobre higienizar y limpiar sitios. Consiguió contratos de toda la cadena Hilton, de toda la línea aérea Delta, etcétera, etcétera. Fíjense, es una marca industrial que en plena pandemia fue capaz de generar una unidad de negocio para ofrecer servicios que no tenía y que eran interesantes e importantes para el consumidor. Ahí hay una innovación y tiene un gran mérito por la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al mercado. ¿Cómo puedo hacer negocio en pandemia? Bueno, puedo utilizar esta técnica que les voy a explicar en estos minutos que me quedan. Hay que detectar tendencias, hay que cuestionar creencias y hay que ver necesidades. Son tres lentes que yo me pongo. Piensen cada uno de ustedes en su empresa y piensen que la contrastan, la comparan con el primer lente. El lente de detectar tendencia nos dice que usted lo usa cuando tiene que quitar las tendencias y ver cosas que están en esa industria. Cuestionar creencias. En cada industria hay creencias que tenemos y hay necesidades que tenemos. Yo tengo que ponerme esos tres lentes y de cada lente, contrastándolo con mi negocio, puede salir una innovación. Vamos a verlo rápidamente. Detectar tendencias. El mundo digital es una tendencia, las redes sociales es una tendencia, lo ecológico y sustentable es una tendencia, la mujer en igualdad, la vida sana, mayor longevidad, energía limpia. En pandemia, todo esto lo aplicamos y surgió el delivery, el e-commerce, el teletrabajo y las jornadas mixtas, los webinars como este que estamos haciendo, el confinamiento y las restricciones. Surgió un interés mayor por la salud, las vacunas, la protección, el entretenimiento digital. Netflix anunció que los mejores semestres fueron en pandemia. Todo el mundo se suscribió. La formación y educación digital, ¿verdad? Y cada una de estas opciones, ¿verdad? Y la racionalización del consumo fueron elementos que están en esta detectar tendencias. El segundo lente, cuestionar creencias. Nosotros diríamos todo trabajo hay que remunerarlo. Yo puedo cuestionar esa creencia. La gente tiene que ir a la oficina para trabajar. Las empresas y comercios funcionan de día. Los empleados viven en el país donde trabajan.
el proveedor y el competidor son competidores, las empresas generan utilidad, etc. ¿Qué ocurrió en pandemia? Oye, muchas personas trabajaron voluntariamente. Es decir, no es totalmente cierto y había que cuestionar esa creencia. En España, por ejemplo, yo recuerdo cantidad de personas que en forma voluntaria iban a ayudar a las personas que tenían COVID, les llevaban alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí vimos que eso no es totalmente cierto. Se generó el teletrabajo y las jornadas mixtas, el e-commerce se impuso, el confinamiento desplazó dónde vivir para trabajar y de golpe vimos ciudades que se vaciaron y la gente estaba trabajando en una ciudad más económica desde su casa. Eso ocurrió en Nueva York, en Barcelona, en Madrid, en distintas grandes ciudades. Hubo alianzas entre proveedores y productores. ¿Por qué? Porque tenían que juntarse para echar para adelante, tenían que juntarse para ver cómo revertían esta parálisis de la pandemia y algunos sectores inclusive fueron auxiliados sin utilidad. Cuando vemos necesidades, estas necesidades que les expongo son necesidades tradicionales y con pandemia, de alguna manera, aumentó la necesidad de comunicación, se generó un foco en productos y servicios esenciales, nos fuimos a alimentos más saludables, nos preocupamos por experiencias seguras, digitales, de entretenimiento. La seguridad pasó a ser lo más importante. Problemas derivados de la pandemia y cuidar el ambiente también y la salud, ¿verdad? Fíjense que todo esto hace que estos tres lentes los podamos aplicar. Resumo esta parte. ¿Cómo funcionan los tres lentes? Yo tengo que identificar las necesidades, ver las tendencias y cuestionar las creencias. De globales, pero también de mi sector. Y después que yo hago eso, busco cómo mi negocio se pega, se vincula con esas necesidades, con esas tendencias y cuestionando esas creencias. Por ejemplo, nosotros somos una empresa que originalmente hacía capacitación presencial, pero ya veíamos la tendencia y cuestionamos la creencia que la capacitación tiene que ser necesariamente presencial. Y entonces desarrollamos Formación Smart, que es un portafolio de capacitación online. Bueno, pero eso lo hicimos antes de la pandemia, haciendo innovación. Bueno, las empresas han hecho innovación, unas porque han visto la tendencia, otras porque han cuestionado creencias, otras porque han visto necesidades, otras porque han visto necesidades y tendencias, o todo a la vez. Ejemplo, ahí tenemos Instagram, tenemos Spotify, tenemos Minute Clinic, tenemos Zappos, etc. Distintas empresas exitosas que han funcionado porque han hecho innovación a partir de alguno de estos tres lentes. Tengo 58 minutos y yo soy bastante riguroso con el tiempo. Yo le voy a pedir que me alarguen unos minutos adicionales para terminar esta parte, que es la parte que vamos a hablar muy rápidamente, igual, pero que también les da una forma de cómo hacer innovación. No te preocupes, Alejandro, adelante. Gracias. Okay. Fíjense, ya hemos visto dónde puedo yo buscar para hacer innovación. Me auxilio de los tres lentes. Veo las tendencias, oye, la tendencia digital, la tendencia a vida sana, la tendencia al teletrabajo. Ahí hay un espacio para hacer innovación. Cuestiono las creencias. Oye, no toda la... Para que me atienda un médico no tengo que ir a una clínica. Claro que no. Ya hay telemedicina. Hay muchos médicos en Caracas dando consulta por Zoom. Ya lo hay. Y consultas de psicólogo, psiquiatra, hasta sesiones de fitness. Las hay virtuales. Es decir, ya hay gente que vio esa tendencia. Hay gente que vio la necesidad. Y una persona que vio que había una necesidad de tener una careta, empezó a desarrollar caretas. Es decir, que yo, viendo las necesidades, si doy respuesta, estoy haciendo innovación y cuando también cuestiono las creencias. Oye, un restaurante afamado, la gente para disfrutar de la experiencia tiene que venir al restaurante. Pero es que estamos en cuarentena radical. Bueno, yo voy entonces a llevarle mi restaurante a su casa.
y hay chefs que están haciendo ese servicio. Te montan en tu casa tu fiesta. Ya no tengo que ir yo allá y estoy cuestionando las creencias, pero también te pueden hacer el delivery. Todas las combinaciones posibles las puedo lograr si me fijo en esos 3 lentes, que al final le voy a dar mis datos, de manera que el que esté interesado con el detalle de la presentación, con mucho gusto se lo envío. Vamos a ver esta última parte de cómo yo aplico la innovación ya a un problema específico. Yo tengo un taller mecánico, yo trabajo en una empresa que fabrica alimentos, yo soy una empresa de tecnología que da servicios, lo que sea. Bueno, yo puedo aplicar la metodología del Design Thinking para la innovación. Fíjense, tenemos estos 5 bloques que son 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Esas etapas las voy a aplicar para cualquier producto, para cualquier servicio, y ahí la puedo ver en 2 ópticas. Como siempre, la innovación se ve en 2 ópticas. O resuelvo un problema o busco una oportunidad. Siempre tengo un problema, le aplico esto. Veo una oportunidad, le aplico esto. Veamos. Fíjense, este esquema, lo primero que me dice este esquema es que el Design Thinking es una metodología reiterativa. Vale decir, empecemos en el 1, empatizar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la oportunidad? Hay que definir exactamente y explorar ese contexto. Entonces, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. El segundo paso es definir el problema. A partir de empatizar, yo entiendo y defino el problema. Va a ser muy importante definir el alcance del problema. La tercera, en color azul, es idear posibles soluciones. En esta parte usamos todas las herramientas de creatividad. Lo cuarto es prototipar. Vale decir, hacer como una prueba que no me cueste mucho, que me permita saber si es la solución adecuada. Y quinto, testear. Mostrárselo al cliente y que me diga sí o no, o sí pero está muy caro, o sí por lo que sea. Veamos cada una de estas fases, que son cíclicas, porque después que yo hago todo ese 8, vuelvo otra vez al 1, porque el cliente me dijo, me gusta, pero caro, vuelvo otra vez a trabajar eso. Entonces, la primera parte, empatizar. Y empatizar significa descubrir. Entrevista para entender el sentir del cliente o consumidor. Si yo voy, por ejemplo, a un aeropuerto, yo estuve el fin de semana en el aeropuerto, y veo la cantidad de pasos, y veo el sentir del pasajero, yo puedo decir, oye, yo puedo mejorar esto. Entonces, yo tengo que entender al pasajero, pero lo puedo hacer en una clínica, en este caso al paciente, lo puedo hacer en una escuela, al alumno, lo puedo hacer en un centro de consumo. Tengo que entender al que padece ese problema. Para lo cual lo entrevisto, lleno cuestionario, hago investigación a fondo. Hay una herramienta muy potente para hacer eso que se llama mapa de empatía. Está en ese libro que está ahí abajo. ¿Ok? Y ese empatía lo puedo ver más bonito de esta manera. El mapa de empatía se pregunta, ¿qué piensa y siente el cliente? ¿Qué ve el cliente? ¿Cómo es su entorno, sus amigos? ¿A quién influencia el cliente? ¿Qué escucha el cliente? ¿Qué es el cliente? ¿Qué hace el cliente? ¿Cuál es su conducta y su actitud con mi producto, con mi servicio? ¿Cuáles son las frustraciones y preocupaciones del cliente? ¿Cuáles son las alegrías y satisfacciones del cliente? Piensen que tuviéramos la oportunidad de saber eso de cada cliente. Por ejemplo, yo quería mejorar mi internet en la casa, que tengo el AVA de CanTV y quería de Movistar, y llamé a Movistar y me atendió una persona y me atendió una vez, 2 veces por WhatsApp y tratamos de buscar una solución. Esa persona que tiene un cliente, en este caso era yo, si tuviera la oportunidad de levantar un mapa, ¿cuáles son las frustraciones del cliente o las alegrías? Bueno, ese mapa te va a dar muchos insumos para yo entender al cliente y poder hacer innovación. Una empresa en Estados Unidos se preguntó eso.
Piensen por un momento en esta foto. Es un stand con galones de pintura. Se preguntó quién es el principal cliente de este producto. La respuesta eran las mujeres en Estados Unidos. ¿Qué dificultad experimenta esas mujeres con ese producto? ¿Cuáles piensan? Ustedes cada una debe estar pensando. Yo les voy a decir. La dificultad de cargarlo. Luego, cuando lo tomo, esa asa de alambre me daña, me hace fuerza en la mano, etc. ¿Qué hizo la empresa después de analizar a través de mapas de empatía y de preguntarle al consumidor? Hizo un cambio. Desarrolló un cambio en el empaque. Twist and pull. Pusieron un asa y el potecito es más pequeño. Bueno, se convirtió en la marca de pintura con mayor crecimiento en Norteamérica. ¿Por qué? Porque alguien se puso a analizar los problemas que tiene el uso en ese target específico. Este es un ejemplo típico de cómo yo aprovecho hacer un mapa de empatía, entender a mi cliente y hacer ajustes. He podido quedarme con el pote tradicional, ese que es metálico y tiene un alambrito. Y alguien diría, siempre ha sido así. Pero justamente la innovación es retar como siempre ha sido y proponer cosas nuevas. Es decir, entender al cliente significa que se siente ser paciente y a lo mejor ponerse como paciente, y un paciente que está viendo el techo. A partir de eso, algunas clínicas y hospitales norteamericanos han pintado los techos para los niños, han dibujado todo eso, porque están pensando en la experiencia. Hay muchos ejemplos, pero lo voy a dejar hasta aquí, de cómo yo, a partir de ver la experiencia, yo puedo hacer cosas para facilitar la experiencia de esa persona, ya sea hospitalización o en un consultorio médico, odontológico, etc. Entonces, primero, empatizar, entender. Segundo, es definir el problema. Definir cuál es el problema, entender el problema, identificar los patrones, crear opciones y buscar soluciones. Para lo cual hay un proceso divergente, convergente. Divergente en cuanto a la generación de ideas, la creatividad es divergente y la innovación es convergente. Es cuando yo ya dejo de explorar y me centro en afinar una solución. Entonces, cuando estamos en el proceso de creatividad, como ustedes saben, hay que aplazar los juicios, no rechazar ninguna idea, alentar la producción de ideas, mantener enfocado en que sea visual, buscar muchas ideas. Esas ideas yo después las voy a tratar de entender, buscar las mejores opciones. Y fíjense, es muy interesante que sea visual, porque cuando es visual se me disparan las posibilidades creativas. Genero más opciones. ¿Ok? Y es a partir de este mismo proceso que yo voy cerrando para generar algunas opciones que voy a poner como hipótesis de solución. Y después que he generado eso, voy a prototipar. Prototipar, la meta del prototipo no es crear un producto o servicio acabado, es dar forma a una idea para aprender sobre sus fortalezas y debilidades. Es hacer algo más o menos para que el cliente diga, sí, me gusta, estaría dispuesto a comprarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante hacerse una idea. Y en materia de prototipado, fíjense, un prototipo tiene mucho impacto, convence más y es más económico. Yo recuerdo una vez, y le echo un cuento muy rápido, esto ocurrió año 2013. Me tocó ofrecerle a Banesco, a nuestros amigos de Banesco, una plataforma online para formar a los 12,000 trabajadores que tenían en aquel entonces Banesco. Y entonces yo monto en un PowerPoint, pongo unos videos, busco la página de Banesco, la corto, la pego y la traté de simular como que si fuera una página web. Y en PowerPoint le iba dando como que si se fuera navegando. Eso era un prototipado. Pero la forma para que el cliente me dijera que le gustaba
es que tenía que ver algo. ¿Sabe una cosa? Me tocó presentarle en PowerPoint y compraron. Y yo salí de eso llamando, mira, ¿quién sabe quién hace plataformas? Porque me han contratado el proyecto y tengo que montar la web. Fíjense, eso es totalmente diferente a que yo hubiera hecho la plataforma y salgo a venderla. No, no, yo no había hecho la plataforma, tenía la idea, tenía todos los recursos. Yo no había hecho la plataforma. La vendí y la hice. Eso es prototipar. ¿Ok? Y entonces, fíjense, aquí podemos ver unas imágenes de ejemplos de prototipado. Lo hago en cartón, lo hago así. Yo no busco que sea el producto, busco que simule lo que va a lograr. Yo puedo prototipar servicios, hago un flujograma, estimo los tiempos, etcétera, etcétera. Pero tiene mucho impacto el prototipado, porque me hace ver más o menos las cosas como del tamaño y como realmente van a ser. Hay una ausencia de prototipado cuando uno va a hacer un procedimiento del Simon. Los tipos no pensaron los procesos, por dónde va la gente. Y entonces uno se da cuenta que le mandan una cola, después lo vuelven para allá, después retornan y nadie pensó nada. Bueno, el prototipado te permite revisar esos procesos, los flujos de la gente, los costos, más o menos qué tamaño va a quedar, qué va a servir, cómo va a funcionar las cosas. Entonces, los prototipados son muy importantes. Y el prototipo es el paso previo, entonces, para finalmente lanzarlo al mercado y testear. Es muy importante porque es al final el que me va a decir, gusta o no gusta, mejórale esto, y se tiene que hacer ese testeo para volver en un ciclo donde vuelvo nuevamente. Hay que evaluar si le gusta al cliente, cuánto es el precio que está dispuesto a pagar, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas no le gustan, qué cosas le sorprendieron, etc. Y esto en forma cíclica, como lo muestra este esquema. Ese es el Design Thinking. Lo puedo aplicar para hacer innovación. En una de sus etapas aplico la creatividad y es en forma cíclica que voy mejorando y afinando productos y afinando productos. Lo pueden hacer ustedes en la cotidianidad de su trabajo. Finalmente, no suban al tren que están subiendo todos. Si quiere tener éxito su negocio, debe ser único y diferente. Debe ser innovador. Muchas gracias. Aquí están mis datos del correo y con gusto pueden escribirme para enviarle las láminas y cualquier inquietud o necesidad que tengan. Te dejo la palabra para preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente tu presentación. Te extrañábamos por aquí. De verdad, me encantó cómo uniste y no sé si se dieron cuenta el público, de verdad que podemos interactuar en nuestro chat, por favor. Pueden escribir sus preguntas desde ya. Uniste o enlazaste la innovación con el servicio. A veces las empresas siempre estamos pensando en innovar, en hacer cosas grandes sin tratarnos de los detalles y sin pensar en el cliente, en sus necesidades. Hiciste un énfasis medio de la presentación y me gustó muchísimo eso porque son pocos los que hacen, digamos que el hincapié en este punto, en la calidad del servicio. Bueno, sí. Ojalá apliquemos. Pero la innovación la aplico, pero nuestra empresa la ha aplicado siempre y creo que es el mecanismo de competitividad más eficiente para estar siempre productivo, competitivo y generando valor al cliente. Es así. Y aquí tenemos una de las preguntas. Una pregunta interesante. ¿Hay algún ejemplo de innovación radical en Venezuela? Oye, le voy a comentar algo. Hay una persona que se llama Jimena Llopis. Yo la conocí, tuve la oportunidad de conocerla en la Universidad Simón Bolívar. Ella estudió matemática, hizo maestría en matemática, doctorado en matemática y después lo hizo en el MIT. Jimena desarrolló un software que permite evaluar si una canción va a ser exitosa. Fíjense el tamaño de innovación. Ella, que es matemático y también era músico, desarrolló este software. Y este software, cuando ella lo decía, la gente no le creía. Y entonces las disqueras le dijeron, bueno, a ver,
Aquí te voy a dar un grupo de canciones, unas han tenido éxito y otras no han funcionado. Y el software perfectamente discriminado. ¿Cómo hace ese software? Bueno, este software fue cargado con, de cada país, la música que fue el top 10 de éxito musical. Y el software interpreta qué cosas le gustan al venezolano, qué cosas le gustan al norteamericano o al español. Y a partir de eso te dice si una música, que al final son patrones, gusta, y si gusta, y si no gusta, te dice qué cosas hay que cambiarle. Para que se hagan una idea del impacto de esta innovación, esto lo compró Sony Music, se lo compró por una cantidad enorme de dinero, y ella, antes de vender a Sony Music, ella asesoraba. Maroon 5, un grupo musical que ustedes conocen, se dejaba asesorar por este software. Y esto es una creación de una venezolana matemático talentosa que salió de la Simón Bolívar. Y es una innovación radical, porque mira tú lo que significa saber cuándo una canción va a tener éxito. Si ustedes buscan Jimena Llopis, software de música, dan cuenta, han sacado programas de televisión, han sacado paper de la Harvard Business Review hablando de este software potentísimo y maravilloso. Es una innovación radical hecha por venezolanos. Gracias, Alejandro. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos aprovechar los datos para entender mejor el ecosistema de innovación y desarrollar mejor políticas? Sí, fíjate que ahí nos vamos a un nivel más alto. Si nosotros vemos los índices de innovación, que los hay el índice mundial de innovación, y donde están los países escandinavos y Corea y los asiáticos punteando, Latinoamérica está de último. Completo para todos los trabajadores. Una innovación completa. Todos pasaban por un curso de creatividad, innovación estratégica, etc. Y había un grupo que sí estaba en otra liga, profundizando más. Pero, ¿por qué fue de alto impacto este proyecto? Porque lo que hicieron ellos es que cuando cualquier persona, un supervisor de planta, un vendedor, una persona de administración, una persona de cualquier nivel, el de control de calidad, etc., sabe las herramientas, sabe qué es la innovación, él va a empezar a hacer innovación pequeñita dentro de su ámbito. Y eso tiene enorme impacto en una planta de producción, en la eficiencia, en la eficacia, en la velocidad, en reducción de la merma, en la sostenibilidad. Es decir, no es para tecnología, es para cualquiera. En un comercio, en un negocio pequeñito de 4 personas, yo puedo hacer innovación si pongo unas cámaras en vez de tener 4 vigilantes. Yo puedo hacer innovación si tengo un sistema automático. Para que se hagan una idea, nosotros somos una empresa pequeña, pero tenemos una plataforma, tenemos servicios de capacitación desde México hasta Argentina, y esa plataforma la diseñaron unas personas venezolanas que están allá en nuestras oficinas en Caracas, y nuestros contenidos son desarrollados por talento venezolano, que nosotros tenemos clientes en México, en República Dominicana, en Panamá, en Chile, en Argentina, etc. Es innovación hecha de Venezuela para afuera. Lo hicimos nosotros. Hoy tenemos, por ejemplo, un software
que controla nuestros procesos, se llama Bitrix. Y cuando una empresa pequeñita pone un Bitrix que controla, tiene un CRM para clientes, pero sabe lo que estamos haciendo y comparte la información, es un mecanismo de mejorar la innovación y de generar gestión del conocimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una manera de resguardar lo que saben unos empleados que cuando se van, el que se queda no lo sabía hacer. Entonces, en Venezuela es clave generar gestión de conocimiento, sobre todo porque han emigrado algunas personas y nosotros, las empresas, requerimos reservar ese capital humano o ese conocimiento o knowledge que está ahí. Entonces, hay que hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo perder el miedo a equivocarnos? Bueno, parte del gerente general, tiene que decir, no pasa nada si nos equivocamos. No pasa nada si nos equivocamos, tiene que dar luz verde, tiene que delegar y generar. A lo mejor lo que hizo el equipo no es tremendamente bueno, es simplemente bueno. No importa, eso hay que felicitarlo, porque eso termina alentando a otros a que hagan innovación. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo cree que las empresas pueden impulsar el desarrollo de la creatividad? Dio varias recomendaciones, pero ¿cuál cree que es el punto fundamental del desarrollo creativo del empleado? Claro, fíjate que hay varias cosas que podemos hacer en nuestro ámbito cotidiano. Una, mientras más yo vea otras industrias, más se me abre la mente. Imagínense un chef venezolano que estudió cocina y que él ama su trabajo. Pero tenemos otro chef venezolano que estudió cocina, pero que él se fue un año a la India y después tuvo un año en China. Y aprendió en la India de cómo cocinan, nuevas especies, nuevas cosas. Llegan los dos a Venezuela. ¿Cuál tiene más capacidad para crear cosas y hacer innovación? El que viajó y vio otras cosas. Entonces, viajar, conocer otras cosas, visitar otras industrias, leer de otras tecnologías. Por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, pero yo leo de recursos humanos, pero eventualmente puedo leer algo de medicina o de veterinaria. ¿Por qué? Porque de esas tecnologías salen cosas. Por ejemplo, yo he visto en innovación cómo en la agricultura están aplicando drones y los mapas de calor que se usan, por ejemplo, en Google Analytics, lo usan los drones para saber si el campo está fertilizado, donde no ha aprendido digamos, el cultivo, etcétera, etcétera. Hay drones que tienen un sistema para chequear las reses que están libremente. Es decir, la tecnología se puede usar en cualquier ámbito. Entonces, en el ámbito chiquito, yo aprendo de muchas cosas, leo de muchos temas, conozco de muchas industrias, eso mejora mi creatividad. Gracias, Alejandro. Aquí tenemos otra que dice, ¿hay algún ejemplo de innovación radical en Venezuela? Bueno, por eso cité el caso del software que desarrolló Jimena Llopis. Sobre las referencias, hazme un correo que con gusto le mando un bloque de libros y algún par de libros digitales. Acá hay un comentario. Innovación radical en Venezuela puede ser la harina pan, maíz deshidratado para hacer masa. Nos comenta Jocelyn. Posiblemente, porque si le aplicamos el criterio de que rinde 5 veces más, que es 30% más económico, termina siendo una innovación radical. Y para cerrar, tenemos la pregunta de Rubio. ¿Alguna referencia para leer o ver material de innovación estratégica? Pero nos acabas de decir que no, te pueden mandar un correíto. Sí, me manda un correo. Yo tengo en un PowerPoint varios libros, que es como la bibliografía. Tengo la bibliografía completa y algunos libros de interés los tenemos en PDF y con gusto se los comparto. Buenísimo, entonces en el transcurso de la tarde de hoy le vamos a hacer llegar el correo de Alejandro para que puedan... Por cierto, yo tengo un libro de innovación que se llama Innovación, el único camino. Tengo un libro de gerencia, de liderazgo, y el de innovación, a ver, estaba por aquí, bueno, tiene muchos de los elementos que hemos conversado.
No lo tengo a mano, pero lo tengo físico y al que le interese con mucho gusto se lo voy a llegar. Digital. Buenísimo, Alejandro, muchísimas gracias. Antes de terminar nuestra actividad, se nos une nuestro gerente general, Luis Vicente García, para el cierre de la actividad. Bienvenido, señor Luis Vicente. Gracias, Ninfa. Hola, buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos. Alejandro, qué placer escucharte. Y además, la respuesta a las preguntas, ¿no? El tema de innovación, obviamente, nos lleva a pensar en temas distintos. Y cuando nos hablaba de cuáles son esas 3 cosas que tenemos que hacer, inclusive una de ellas es cuestionar, que generalmente no lo hacemos. Y los ejemplos que usabas, pues, son de prácticas que están poniendo en acción empresas y hasta países que están haciendo cosas, como tú dijiste, radicalmente distintas, ¿no? Y eso es un tema de innovación que va más allá del día a día, va más allá de lo que tenemos que hacer. Y es un cambio continuo de transformarnos en eso que tú llamabas, pues, de transformación radical, pero que nos lleva a enfocarnos en hacer mejor la cantidad de cosas que hacemos todos los días, ¿no? Así mismo. Y por supuesto la tecnología, todo lo que viene va a ser parte de ello. Solamente para cerrar, te quería pedir tus 3 ideas claves para que el grupo que nos acompaña hoy se lleve ¿cuáles son las 3 cosas que a partir de hoy tienen que trabajar? Lo primero es que la innovación son ideas que más ejecución, para generar innovación es creatividad más ejecución que genera valor para el cliente. La segunda idea es que podemos innovar en un amplio portafolio de áreas que van desde productos hasta alianzas. Hay que explorarlas todas porque tienen una posibilidad en Venezuela. Cualquiera de ellas. Y la tercera es que la innovación tiene sentido en la medida de que yo entienda y escuche al cliente. Es decir, es a partir del entendimiento del cliente. Y todas las tecnologías que se han desarrollado últimamente tienen que ver con eso. El design thinking tiene que ver con escuchar al cliente y buscar cómo darle satisfacción en función de su necesidad. Entonces, no podemos hacer innovación porque tenemos una idea maravillosa. Tenemos que hacer innovación porque es algo de valor para el cliente. Así es, excelente. Cuando hablabas de ese design thinking, nos mencionabas la empatía y como tú dices, pues es pensando en el cliente y cómo vamos a mejorar. Pero mira, de verdad, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos hoy con nosotros y agradecido con todos los que se pudieron unir el día de hoy. Entonces, Ninfa, adelante para el cierre. Gracias, Alejandro. De nuevo, Alejandro, muchísimas gracias por la exposición de hoy, por aceptar la invitación de Benanchan. Es un honor siempre contar contigo. Hoy Alejandro Rivera, experto de innovación y creatividad, nos acompañó. Nosotros le vamos a hacer llegar a través de sus correos los contactos de Alejandro para que puedan obtener más información de lo que estaban solicitando, algunos libros y otros contactos. También nos queremos invitar. Alejandro, por favor, disculpa. Gracias, Ninfa. Gracias a Benanchan. Vicente, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar interesados en este tema y les deseo mucho éxito. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Amén, gracias. También los invitamos a que estén atentos a nuestra página web y redes sociales para estar enterados de todas las actividades que estaremos publicando. Y los invitamos a leer también nuestra revista Business Venezuela ingresando a la página web revistabusinessvenezuela.com. Muchísimas gracias y será hasta otra ocasión. Hasta luego.